Bien, muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la asesoría del día de hoy, lunes 7 de noviembre, donde estamos arrancando nuestro tercer parcial, en el cual estaremos abordando en esta primera semana el tema de ecuaciones de primer grado. Ya el día de hoy, por la mañana, se estuvieron dando algunos antecedentes sobre cómo es que funcionan las ecuaciones, qué tipo de consideraciones hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a continuar practicando algunos detalles al respecto. Recuerden que las ecuaciones se llaman ecuaciones lineales y en otros casos también estas ecuaciones pueden ser identificadas como ecuaciones de primer grado, porque el grado, ¿sí? Se traduce a que nuestra x, que es la incógnita principal, no tiene potencia escrita, es x así tal cual, su potencia oculta sería un 1, ¿no? Y además es un ejercicio en el cual tenemos una única incógnita. En otras palabras, solo basta con encontrar el valor de esa letra que estamos buscando para que la solución de la ecuación se obtenga. Se había mencionado que a la hora de resolver una ecuación hay ocasiones en las que tenemos que tomar en cuenta algunas técnicas. A veces tenemos que usar la metodología PEMDAS para identificar el orden de las operaciones. A veces tenemos que utilizar la ley de los signos cuando tenemos choque de signos o signos fuera de los paréntesis. Y en la mayoría de los casos, la técnica que se va a utilizar es la técnica del despeje, que no es otra cosa más que quitar o hacer a un lado todo aquello que estorba. Cuando trabajamos la ecuación, se mencionó también que es bien importante tomar como referencia el igual y que por tradición acostumbramos poner antes del igual aquello que tiene letras y después del igual aquellos que son 100% numéricos. Esto que damos no es una regla como tal, pero sin embargo sí ayuda a dar orden, ¿sí? A las cosas para poder identificar rápidamente el camino que se va a seguir a la hora de resolver la ecuación, sobre todo porque sabemos que existe la posibilidad de ir y venir en la ecuación de un lado a otro, pero el único requisito, digámoslo así, para poder hacerlo es pasar haciendo la operación contraria. ¿Sí? Esos son los únicos puntos a considerar. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el primer caso de ejercicio. ¿Ok? Vamos a empezar con este primer caso. Tenemos 4x más 16 menos x es igual a 24 menos 3x más 32. Ok, esta es una ecuación y es una ecuación de primer grado, aunque existe únicamente una sola incógnita que es la x, podemos notar que esta x aparece varias veces. Entonces, lo primero que se nos recomienda hacer es identificar qué elementos de la ecuación tendrán que cambiar de lugar. Si ustedes observan, el igual se encuentra en esta posición. Por lo tanto, este igual va a marcar la pauta para decir quién se va a aquel lado del igual o quién se viene hacia este lado. Entonces, partiendo de la sugerencia que se daba ahorita, del lado izquierdo deben permanecer aquellos que son números, letras, perdón, y del lado derecho aquellos que son únicamente numéricos. Entonces, por ejemplo, quiere decir que el 4x se tiene que quedar, la menos x por ser letra se tiene que quedar. Del otro lado, podemos observar que de los números se queda el 24 y asimismo se queda el 32. Ellos se van a quedar. Mientras que hay elementos que cambiarán de lugar, por ejemplo el 16, él como no tiene X, se va a ir hacia el otro extremo. Lo mismo con el menos 3X, por no ser 100% numérico, se va a venir hacia el otro extremo.
Recordemos que es indispensable identificar quién se queda, quién se va, para poder identificar los movimientos. Y así también verificar la operación que están haciendo para que a la hora de que los movamos podamos saber quién se va a qué extremo. Entonces dijimos aquí se va a quedar 4x, aquí se va a quedar menos x y las menos 3x que están del lado de allá, ¿cómo van a llegar? 3x. Más 3x. Después del igual se queda el 24, se queda el más 32 y vamos a recibir al 16, pero ¿cómo lo vamos a recibir? Menos 16. Como menos 16, así es. Ok, vamos a agrupar las cosas. Tengo, si se fijan, 4x y tengo otras 3, tengo 7, pero me quitan x y la x sola vale por una. Entonces, si tengo 7 y me quitan una, ¿cuántos me van a quedar? 6. Van a quedar 6x. Y del lado de los números, tengo 24 y tengo 32, que eso suma 56, pero me van a quitar 16. ¿Cuánto me va a quedar? 40. 40. Ya que hacemos eso, ahora es momento de que el acompañante de la X pase al otro lado a dividir. Voy a poner el 40 porque él ya estaba de ese lado y ese 40 se va a colocar sobre el que se va a dividir y el que llega a dividir es un 6. Entonces va a quedar 40 sobre 6 y si eso no da exacto, tenemos entonces mejor que dejarlo como fracción haciéndole una reducción. Por ejemplo, 40 entre 6 exacto. No. No, entonces le puedo hacer reducción. Por ejemplo, el 40 tiene mitad. ¿Cuál es la mitad? 20. Y el 6 tiene mitad. ¿Cuál es su mitad? 3. Entonces la respuesta la puedo dejar en modo de quebrado como 20 tercios. ¿Sí? Otra forma que yo les decía el día de hoy en la clase es, cuando lleguen a la respuesta, esa respuesta, que es 40 textos, tecleen en su calculadora y al picarle el igual, se van a dar cuenta que les va a aparecer 20 tercios. La calculadora lo que hace es que toma tu valor y lo simplifica o lo reduce a su mínima expresión. En este caso, divisores comunes, mitad de 40 y mitad de 6. Y hasta ahí llega porque luego el 20, aunque pudiera seguir teniendo mitad, el 3 por ser primo no tiene. Entonces ahí te queda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio? No hay dudas. No. Bien, pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 va a tener ya paréntesis, ¿sí? Veamos lo siguiente. X más 5 menos 3x menos 1 igual a 4x menos 2 menos 8x más 10. Quedamos que los paréntesis hay ocasiones que se pueden desaparecer sin mayor problema. ¿Cuáles son estos casos? Si tengo un paréntesis, ¿sí? Con cosas dentro, pero no hay nadie a la derecha, el paréntesis puede desaparecer. ¿Con quiénes pasa eso? Con el primero. Con el primero, por ejemplo, este x más 5
no tiene nada antes, desaparece, pero no es el único. ¿Dónde más pasa eso? Con el 4x-2. Con el 4x-2, que es el comienzo de la derecha, también no hay signo por fuera y se puede eliminar. Donde haya un menos, este signo, como aquí, observen, este menos tendrá que afectar a este y a este. Lo mismo acá, este menos va a afectar a este y a este. Entonces, primer paso, ubicar qué paréntesis desaparecen por sí mismos y cuáles van a desaparecer ejecutando la multiplicación. Entonces, como puedes observar aquí, el x+5 se queda así. Y luego, ¿cuánto es menos por 3x? Menos Menos 3 3x. Y luego, menos por -1, más 1. +1. Seguimos el igual. Y luego 4x-2 se deja así, su paréntesis desapareció. ¿Y cuánto es menos por 8x? Menos 8x. Menos 8x y luego menos por más 10 queda -10. Ahora vamos a analizar quiénes cambian de lugar, quiénes se quedan, etcétera. Letras del lado izquierdo, se queda x, se queda -3x. Números del lado derecho, se queda -2, se queda -10. El resto cambian de lugar con todo y signo. Sigamos. Se queda x y se queda -3x. Ok. Vamos a recibir a las 4x. ¿Cómo la vamos a recibir? Restando. Restando. -4x. ¿Y las -8? ¿Cómo las vamos a Sumando. recibir? Sumando, más 8x. Del lado de allá se quedó -2 y se quedó -10. Vamos a recibir a el +5, pero ¿cómo va a llegar el +5? Negativo. -5 y el +1 va a llegar -1. Negativo 1. También, ok, vamos a agrupar. Del lado de las X, vean las positivas, tienes una y tienes 8, tienes 9, pero debes 3 y debes 4. Quiere decir que juntas debes 7. Si tienes 9 y te quitan 7, ¿cuántas quedan? 2. 2x. Del lado de los números son puras deudas. Ojo. Debo 2 y debo 10. Debo 12. Debo 5. Debo 17. Y debo 1. Entonces en total debo 18. Finalmente el 2 que multiplica la x va a pasar a dividir. Va a quedar x es igual a -18 entre 2. Se aplica ley de los signos. Menos entre más queda menos. Y 18 entre 2, ¿cuánto es? 9. -9. Y automáticamente ahí está la respuesta. ¿Sí? Ahí queda la respuesta ya exacta. ¿Qué diferencia tuvo? Pues que hubo que eliminar paréntesis primero, ¿no? Para poder tener elementos sueltos y ya con ellos poder decir quién cambia de lugar. Vamos al tercer ejercicio, que es una unión entre los dos anteriores, solo que ahora, además de todo lo que hemos hecho, habrá números multiplicando. Veamos. -6 por x+2 más 3 por -x+5 igual a 4 por 2x+1
menos 5 por 2x menos 4. ¿Ok? Aquí, cuidado, lo hemos comentado, el elemento que se encuentra por fuera debe afectar a los dos de adentro. Por ejemplo, menos 6 afecta al x y al 2, el 3 afecta a menos x y a 5, el 4 afecta a 2x y a 1, el menos 5 afecta a 2x y a menos 4. ¿Sí? Ahí están las combinaciones. Vamos a hacer las operaciones ahora. ¿Cuánto es menos 6 por x? Número por letra se juntan, quedando menos 6x. Y luego, menos 6 por 2, positivo, menos por más, menos 6 por 2, 2. Seguimos. 3 positivo por menos x, más por menos, menos. Y 3 por la x serían menos 3x. Luego, 3 por el 5, positivos ambos, 3 por 5, 15. Ahí ya está. Seguimos el igual. 4 por 2x, 4 por 2, 8. Y 4 por 1, 4. Todo es positivo, no hay problema. Seguimos con el menos 5. ¿Cuánto es menos 5 por 2x? Menos 10x. Menos 10x. Y menos 5 por menos 4, Más 20. menos por menos más, 5 por 4, 20. Ahí está. Veamos quiénes se quedan. Se queda menos 6x, se queda menos 3x. Del lado de los números se queda 4 y se queda 20. ¿Sí? Veamos los que se van a cambiar. Se queda menos 6x y menos 3x. ¿A quién vamos a recibir? Por ejemplo, a estas 8. ¿Cómo nos van a llegar? Menos 8. Y estas menos 10x, ¿cómo nos van a llegar? Más 10x. Del lado de los números, se queda el 4, se queda el más 20, ¿sí? Recibimos al menos 12 como más 12 y al más 15 como menos 15. Vamos a dar un total, ¿sí? En el caso de los totales, resulta que debo 6 y debo 3, debo 9 y debo 8, debo 17. Debo 17 de negativas, pero abono 10. Entonces, ¿cuántas quedo a deber? Quedo a deber 7. Menos 7. Del lado de los números, tengo 4, 20, quedan 24, más 12 dan 36, pero me quitan 15. ¿Cuánto es 36 menos 15? 21. 21. Finalmente, este 7 con todo y su signo, por estar pegado a la X, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Entonces, así, negativo multiplicando, se va a pasar negativo a dividir y va a quedar 21 entre menos 7. Si aplico la ley de los signos, más entre menos, ¿qué es? Menos. Menos, resultado negativo, 21 entre 7, da exacto 3. 3. Y la respuesta es menos 3. Aquí, como pueden ver, este ejercicio lo que hace es unir la información entre los primeros dos ejercicios, apoyándose tanto de la jerarquía como de la ley de los signos y el despeje. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si mi ecuación tiene puros elementos sueltos, es cuestión de empezar a ver quién se cambia de lugar y quién se queda para resolverlo. Si mi ecuación tiene paréntesis, aquellos paréntesis que no tengan nada o por fuera de ellos esté un positivo, van a quedar iguales. El paréntesis desaparece.
pero si el paréntesis se hace acompañar de un negativo, el negativo le va a voltear el signo. Y si además afuera del paréntesis hay un valor numérico, como este ejercicio, todos los que estén afuera tendrán que multiplicar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Estos fueron los tres ejercicios que vimos el día de hoy, ejercicios directos, con paréntesis o con números multiplicando. En clase les pedí que intentaran hacer el 7 y el 9. Quiero saber si ya los intentaron, si pudieron. Estoy hablando de los de la 161. El 7 sí lo resolví, me quedó pendiente hacer el 9, creo. ¿Y creen que con estos ejemplos ya puedan resolver el 9? Sí, Ok, traten de resolver el 7 y el 9, compañeros que no lo han podido hacer, para que se midan y se den cuenta ustedes mismos si sí están pudiendo resolverlo. Cualquier duda que surja, pueden enviarme un mensaje o volver a ver el video de la grabación de la asesoría para verificar algún paso que no estén ejecutando de forma correcta o vigilar viendo los procedimientos de los ejercicios que hicimos hoy en clase. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? No, Bien, profe. si no hay preguntas, entonces lo dejamos por aquí. Yo ahorita voy a encargarme de subir la grabación. Cualquier duda, pues les comento una vez más, manden mensaje o traten de aclarar las dudas con el maestro que va a estar trabajando con ustedes esta semana. Yo me vuelvo a conectar el día jueves para checar el avance de la semana y ayudarles a resolver el simulacro de examen. ¿De acuerdo? Sí. ok, Muy profe, bien. gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Ay, profe.